Hola a todos, los saludamos con mucho cariño, una vez más, recordando que Dios nos da esta oportunidad para poder compartir juntos y alabar al Señor. Nuestro Dios asombroso y santo es, soberano es Él y reina con poder y amor. Nuestro Dios asombroso es, nuestro Dios asombroso y santo es, soberano es Él y reina con poder y amor. Nuestro Dios asombroso es, nuestro Dios asombroso, santo es, soberano es Él y reina con poder y amor. Nuestro Dios asombroso es, nuestro Dios asombroso y santo es, soberano es Él y reina con poder y amor. Nuestro Dios asombroso es, nuestro Dios asombroso es, nuestro Dios asombroso es. En realidad Dios es grande, Dios es maravilloso y nos permite acercarnos a su presencia. Resplandor del Rey, en gloria y majestad, la tierra cantará, rodeado de su luz, la oscuridad se va y tiembla ante su voz, cuán grande es mi Dios, canta hoy cuán grande es mi Dios, y todos lo verán, cuán grande es mi Dios. Nombre sin igual, tú eres digno de Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona una canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona una canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona una canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona una canción. Cuán grande es Él. Amén, damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder cantar estas canciones y agradecemos a Dios que nos permite hacerlo. Y vamos a tener un momento de oración, queremos orar a la distancia, pero sentimos que somos unidos por el Espíritu de Dios. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que nos das, de poder cantar alabanzas, de poder acercarnos a ti por medio de las alabanzas, de la oración, de la lectura de tu palabra. Te damos gracias por el tiempo que nos das. Bendícete la lectura de tu palabra, Señor, y habla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a nuevamente abrir en el capítulo 4 de Mateo. La semana pasada hablamos acerca de la cuarentena y hablamos acerca de este proceso de aislamiento, este proceso de separación, un momento de evaluación, un momento de accionar, un momento en que tal vez debemos pensar en nuestras vidas y cómo Dios puede trabajar en nuestras vidas, qué es lo que puede hacer en nosotros. Y quiero leer nuevamente el pasaje, capítulo 4, pero esta vez vamos a comenzar del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 4. Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 4, así que si tiene su Biblia, puede leerlo, y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante que al leer este pasaje ya habíamos conversado acerca del contexto la semana pasada, cómo Jesús había sido bautizado por Juan, el Espíritu de Dios desciende sobre él, escuchamos la voz de Dios diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien encuentro placer. Y vemos cómo en este pasaje la palabra de Dios o el narrador nos dice que Jesús es llevado por el Espíritu
al desierto para ser tentado por el diablo. Y es interesante que en nuestras vidas personales o como individuos, nosotros vivimos experiencias que a veces transforman nuestras vidas, que traen cambios a nuestras vidas como personas, como individuos, experiencias que a veces son transformadoras, puede ser de una forma positiva o de una forma negativa, experiencias que a veces nos ponen en una situación donde tenemos que decidir en hacer una cosa o la otra, entre hacer lo que tal vez lo que Dios nos dice hacer o lo que tal vez otras personas nos orientan a hacer. Y es interesante que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. La palabra de Dios nos dice que Jesús tuvo hambre. Y después de haber vivido estos 40 días, 40 noches, y se cree que este periodo de 40 días y 40 noches no son días simplemente donde Jesús no está comiendo, está ayunando y tal vez está orando, pero es un periodo de tiempo de tentación. Aunque vemos este pasaje, nos habla de la tentación de Jesús por medio de Satanás, se cree que estos 40 días hay un proceso de tentación, donde Jesús es tentado continuamente. Solo tenemos esto antecedente de estas 3 tentaciones específicas, y me quiero concentrar en esta específicamente, cuando el tentador le dice, y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Nosotros creemos en nuestra creencia y creemos en base a lo que la palabra de Dios nos dice, de que una vez que nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, nosotros somos hijos de Dios por medio de la adopción, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, somos comprados por la sangre. Y la pregunta de Satanás le dice, si tú eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La palabra nos dice que Jesús tenía hambre. Después de haber estado en ayuna, después de haber estado ayunando por 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios que Él tuvo hambre. Y se entiende, ¿no? Me imagino que ustedes han tenido momentos en que han pasado horas y horas sin comer y han tenido hambre, tal vez nunca 40 días y 40 noches, o tal vez han ayunado por un periodo de días y han sentido tal vez la falta de poder comer algo, tal vez algo que deseaban, algo delicioso. La palabra de Dios nos dice que Jesús tuvo hambre. Y Satanás, entendiendo la necesidad de Jesús, la necesidad física de Jesús, lo tienta de esa forma. Es importante entender que a veces Satanás viene a nuestras vidas con tentaciones que conoce bien que para nosotros son una debilidad. En otras palabras, Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe las cosas que nos hacen, tal vez nos traen placer, sabe las cosas que nos gustan, las cosas que tal vez nos traen placer, pero no son agradables a los ojos de Dios. Es importante entender que aquí lo que Satanás está hablando es de la necesidad de comer algo, de comer pan. Y es así como él le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder de convertir las piedras en pan. Si ustedes bien recuerdan, cuando Jesús alimentó a más de 5.000 con unos panes y unos peces, Dios multiplica todo eso y con esos panes y peces logra alimentar a más de 5.000 personas. Él tenía el poder para convertir estas piedras en pan. Satanás reconoció la necesidad, sabía que Jesús tenía hambre y le dice, haz esto
para que no tengas más hambre. A veces Satanás conoce nuestra necesidad, conoce nuestra debilidad, sabe lo que necesitamos y trae esa tentación a nuestras vidas para que hagamos algo que tal vez a nuestros ojos parece inofensivo, pero no es placentero a los ojos de Dios. Y es así como Jesús le responde y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante entender que Satanás sabe nuestra necesidad, sabe nuestra debilidad, sabe lo que nosotros a veces necesitamos, lo que a veces nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos, cosas que tal vez en un momento de nuestra vida eran importantes. Pero ¿cómo responde Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. No solo de las necesidades físicas, no solo de lo físico viviremos, sino que también de lo que Dios nos puede ofrecer. ¿Será que estamos viviendo en la palabra de Dios? ¿Será que estamos llenando nuestras vidas solo las cosas que satisfacen nuestro ser, solo las cosas que satisfacen nuestra mente, solo las cosas que nos satisfacen a nosotros mismos? ¿O será que vivimos en base a las cosas que Dios nos quiere dar, que satisfacen el Espíritu de Dios que mora en nosotros? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Será que buscamos solo llenar nuestras vidas de las cosas físicas, de las cosas materiales, de las cosas que nosotros pensamos o creemos que van a traer felicidad a nuestras vidas, que van a llenar ese vacío que tal vez hay en nuestra vida? ¿Será que llenamos nuestras vidas de estas cosas que Satanás a veces nos ofrece? Y la palabra de Dios nos dice que Jesús tenía hambre, que Jesús había pasado ayunando por 40 días y 40 noches. Pero en vez de convertir las piedras en pan, Él le responde, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante entender que la palabra de Dios trae a nuestras vidas sabiduría, trae a nuestras vidas enseñanza, trae a nuestras vidas lo que nosotros necesitamos para poder vivir nuestro día a día. Tal vez hay necesidad en nuestras vidas que no sabemos cómo llenar, pero Dios sabe cómo llenar. Tal vez hay necesidad en nuestra vida que no entendemos y no sabemos cómo manejar. Y tal vez a veces perdimos el control de todo eso y no sabemos qué hacer. Pero Dios puede suplir toda nuestra necesidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que Dios nos puede ofrecer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando pensamos en la palabra de Dios, cuando pensamos en la Escritura, en las Escrituras, cuando pensamos en lo que Dios nos puede ofrecer, debemos pensar en esto. Que Dios conoce cada una de nuestras necesidades y Él suplirá cada necesidad conforme a lo que nosotros necesitamos y no lo que nosotros anhelamos. ¿Será que podemos vivir una vida pensando en lo que Dios nos puede dar y no lo que nosotros pensamos que necesitamos? Pensando en lo que Dios nos puede ofrecer y cómo Dios puede satisfacer cada anhelo de nuestra vida, cada vacío, llenar cada vacío de nuestra vida. ¿Será que podemos vivir una vida así? Y así como nos acercamos a Dios, podemos pedirle a Él que nos ayude a entender que a veces nuestra necesidad física no es lo más importante, pero sino qué es lo que Dios puede ofrecernos para llenar cada una de nuestras necesidades, cada uno de nuestros anhelos. No solo de pan vivirá el hombre, de las cosas físicas que pueden llenar a nuestro ser, pero de aquello que viene de Dios, de la boca de Dios, de toda palabra que viene de la boca de Dios. Busquemos ser llenados por aquello que Dios nos ofrece, aquello que Dios nos da.
Damos gracias a Dios por su palabra. Y damos gracias a Dios porque Él nos bendice de esta forma. Cuán grande es mi Dios, canta hoy cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, canta hoy cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, canta hoy cuán grande es mi Dios, todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Señor, te damos gracias por este momento que nos das, por la bendición de poder alabar tu santo nombre y poder buscarte en oración y poder estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de aquellos que tengan la oportunidad de poder escuchar esta grabación. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios le bendiga grandemente.